Seguimos en el living, tenemos el gusto de recibir a Mónica Botero, directora de InMujeres del MIDES. Gracias por acompañarnos, Mónica, ¿cómo andás? Un gusto estar acá. Bueno, un mes de mucho trabajo, lo estábamos hablando antes de estar al aire, también con varias participaciones de Uruguay en encuentros internacionales y también con este mes de noviembre que está embanderado en la no violencia, ¿no? Sí. Este año justamente estamos, en este noviembre, estamos presentando el Plan Nacional por una vida libre de violencia. Digamos, estamos en el sentido del Consejo Consultivo en Violencia de Género, esto es, son varias organizaciones del Estado, instituciones del Estado, que elaboramos un plan conjunto para el año 22, 23 y 24 y lo estamos presentando a pesar de que ya hay un montón de acciones que ya están en funcionamiento o incluso finalizaron, porque el año 22 lo abarcamos del principio, la pandemia nos complicó la edición del plan, pero bueno, en este noviembre lo estamos presentando y es una forma de dar como Estado nuestro testimonio de compromiso con el tema y además un tema donde no es una institución sola la que tiene que actuar, claro. Si no se actúa en conjunto y coordinadamente. Sí, el Ministerio del Interior también tiene que participar en algunos casos. La Fiscalía, el Poder Judicial, el sistema de salud, el sistema educativo, exacto. El Ministerio de Trabajo. Claro. Algo interesante también que presentaron fue el monitor de violencia digital hacia las mujeres, ¿no? Todo esto que están trabajando, que bueno, resulta muy interesante porque hablamos de una violencia digital que uno sabe que existe, pero ¿qué pasa con eso y cómo, qué hacer frente a eso también? Sí, nosotros hicimos un proyecto con PNUD, con el Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo, donde monitoreamos los tweets de 180 mujeres que tienen actividad pública en distintos ámbitos, periodismo, claro. Influencers, mujeres de la cultura y de la política, a través de Twitter, desde marzo hasta hoy, pero el monitor está siempre en funcionamiento, digamos. Hicimos este corte para dar algunas conclusiones, pero la medición sigue, donde analizamos según las palabras que se le dicen en respuestas o en tweets referidos con ellas etiquetadas, medimos la violencia. Casi 1 de cada 5 tweets tienen un contenido violento hacia esa persona, claro. Y además violento específicamente hacia su condición de mujer. Claro. Esto es, las conclusiones indican, incluso las que reciben más violencia son las políticas. Y en particular las políticas que tienen un compromiso con los temas vinculados al género. Claro. Entonces, bueno, allí se midieron las palabras que se le decía y están vinculadas por su condición de género, más allá de que todos sabemos que Twitter es una red social. Sí, que es una red social que se caracteriza tiene ya por contenido. En el caso de las mujeres se cuestiona su capacidad, se hace alusión a su cuerpo, claro. Y a su vida personal. Sí. En muchos casos. Hablando un poco de la alusión a las mujeres, estamos en un momento donde, bueno, hay algunas declaraciones a nivel público de algunos personajes de la política de diferentes ámbitos. Por un lado, las declaraciones del expresidente Mujica sobre Carolina Cose, donde señaló que las mujeres están de moda, como quitándole todo tipo de mérito a su trabajo, dejando solamente el hecho de su género. Por otro lado, lo que expresó Guido Manini Ríos la semana pasada en la media hora previa. ¿Qué pasa con todo este tipo de declaraciones políticas y públicas? ¿Qué es lo que genera y cómo es que ustedes lo reciben y lo trabajan desde InMujeres? Sí, esto, bueno, esto es una pulseada, una lucha, una búsqueda, se le puede decir de muchas maneras, que viene desde hace muchos siglos, ¿no? Varios siglos, donde primero fueron unas poquitas, hoy creo que somos una masa crítica mucho más importante. De hecho, ya hoy las manifestaciones masivas que se han registrado en los últimos 5 años en Montevideo han sido siempre las del 8 de marzo. O sea, ahí hay algo que las mujeres estamos queriendo decir. Esto es una lucha de poder.
digamos, de poder en el mejor sentido del término, de poder para alcanzar una igualdad sustantiva, una igualdad en los hechos, más allá de los papeles. Tenemos que pensar que hace 50, 60 y 70 años las mujeres no podíamos votar, pero tampoco podíamos disponer de nuestros bienes, no teníamos la patria potestad sobre nuestros hijos, no podíamos heredar, cosas que pasaron cuando vivían nuestras madres, si son mayores o abuelas. Por eso hay que decir que esta no es una revolución nueva, porque todo se ha ido conquistando. No, sin duda que no. Y hemos ido conquistando espacios y derechos. Y esta es una pelea por la igualdad, por mejorar la calidad de la democracia, por garantizar que todos los ciudadanos y las ciudadanas accedamos con los mismos derechos de manera sustantiva. Esto es, que tengamos realmente las mismas oportunidades. Los números nos indican que estamos lejos de eso. Las mujeres estamos más desempleadas, somos más pobres. Cuantos más hijos tenemos, si tenemos uno somos más pobres que si no tenemos, y si tenemos 3 somos más pobres que si tenemos 1. En el caso de los varones no varía el número de hijos en cuanto a la incidencia de la pobreza. Estamos más desempleadas, ocupamos menos lugares de decisión, tenemos una tasa de empleo mucho más baja porque tenemos que cuidamos, y esto quiere decir hacemos un trabajo no remunerado, que eso en algunos países se midió, nosotros lo estamos midiendo pero todavía no lo tenemos, entre el 16 y el 23% del PBI equivale el trabajo que hacemos las mujeres de manera no remunerada, el trabajo de cuidados domésticos. Bueno, esos cambios que estamos generando son cambios en el equilibrio de los poderes dentro de una comunidad y dentro de una sociedad. Y eso genera incomodidad. Y eso genera determinadas reacciones, que además en general en estos tiempos son generacionales. Creo que los chiquilines más jóvenes lo están integrando de una manera mucho más natural. Pero bueno, hay personas que evidentemente además, en el caso del expresidente Mujica y del senador Manini, creo que le hablan a un público muy similar, un público que quizás está de acuerdo con este tipo de, quizá por un tema de perfil sociocultural, quizá por un perfil generacional, donde de alguna forma se banaliza el tema de la lucha de género. Este término ideología de género es un término creado por la extrema derecha, antiderechos, anti-agenda de derechos, que es algo que en este gobierno, en el compromiso por el país, acordamos que se iba a mantener porque es una cuestión de justicia. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con las manifestaciones de ninguno de los dos. Me parece que en esto que dijo el expresidente Mujica también hay un desconocimiento de los méritos, y eso me parece que también es una forma de violencia política. Que hoy es con la ingeniera Cose y otro día será con otra mujer política. Es muy típico también de determinada generación, de los 60, que fueron guerrilleros, que se miraron mucho en la Revolución Cubana, y como dice Carlos Lizcano en su maravilloso libro sobre Cuba, De eso no se habla, que salió en estos días, él dice, ¿no?, toda aquella imagen del macho calzado con el bufo, que era toda aquella imagen de lo masculino, ¿no? Y que además, por supuesto, en Cuba los mandaban a campos de trabajo forzados, a los muchachos que podían manejar algún síntoma de homosexualidad. Es parte de esa generación también. Sí, en el caso y por otro lado, el extraconservadurismo, claro, que por supuesto ha rechazado siempre cualquier manifestación. Claro. Sí, porque ahí también se ha metido con los sistemas educativos. Tú recién mencionabas, ¿no?, la importancia también de los centros educativos en esta revolución feminista, por decirlo de alguna manera, ¿no? El aporte que se puede dar desde el centro educativo. Entonces, si ya desde una parte del gobierno o un senador que representa mucho se cuestiona, a veces es como un tanto complicado, sí, teniendo en cuenta que estamos frente a una reforma educativa también, ¿no? Sí. Eso no significa que quizás en algún taller, en estas cosas que se relatan, donde
pudieron haber pasado algunas cosas con las que los padres quizá no estuvieron de acuerdo. Claro. Estamos en un periodo de muchos cambios, donde a quienes somos de una generación, yo no me hago la joven, hablo de la generación de ellos, también soy una persona grande, que los que tuvimos que de alguna forma reestructurarnos en la cultura con la que nacimos, de mucha homofobia, además, porque él se refirió sobre todo a los comportamientos que no debería tener exacto, uno por ser varón y otro por ser niña. Y esto tiene que ver con el género. Como si fuesen de uno de otro. Exacto, tiene que ver con el género, claro, y tiene que ver con los derechos también, claro, de quienes tienen opciones o géneros diferentes y al que nacieron claro, y optan por eso. Tendríamos que hablar también de lo que pasaba antes, ¿no? De las represiones, de la cantidad de vidas arruinadas, no por la educación a la que se refiere hoy el senador, sino por la, claro, represión, por la negación de determinadas opciones, ¿no? Sí, es muy complejo el tema y estaría bueno conversarlo en profundidad, porque hay mucho para decir y creo que esto se resuelve también dialogando, explicando, informando. Totalmente. No con enfrentamientos ni con gritos. Sí. ¿No? Vale aclarar también que hablamos de otras generaciones, pero que en las generaciones actuales y en los liceos y todo, la homofobia, por ejemplo, sigue muy presente y latente, lamentablemente. Digo, sí, me aclara eso, que uno lo adjudica a las generaciones anteriores, pero que hoy todavía sucede por mucho. Supuesto que esa cultura de la que venimos, muy patriarcal, claro, no es que está superada, no, ni mucho menos, ¿no? Totalmente. Pero uno ve que hay una masa crítica de sí, chiquilines jóvenes que tienen otra cabeza, ¿no? Totalmente. Mónica, y otro de los números que también impactan, ¿no? Recién hablabas de números, es que 1.1 millón de uruguayas han vivido situaciones de violencia basadas en género, justamente, que la verdad que es alarmante. Sí, esto es una conclusión de la última encuesta de prevalencia que hizo INMujeres con el Instituto Nacional de Estadística en el año 19, que se publicó en el 20, donde se le pregunta a las mujeres mayores de 15 años encuestadas si habían vivido algún tipo de situación de violencia por su condición de género a lo largo de su vida. Claro. Y 7,8 de cada 10 dice que sí. Claro, sí, es tremendo. Pero en realidad uno se pone a pensar y todas en algún momento, en algún punto hemos vivido situaciones de violencia basada en género, ¿no? Estamos en una sociedad machista, patriarcal, entonces hay un montón de situaciones que estaban naturalizadas y ahí está el trabajo, ¿no? En desnaturalizar situaciones. Exacto. También hay un teléfono que me parece muy importante también destacar, que están haciendo como una campaña, sí, que me parece importante que la gente lo tenga bien presente, este número al que uno puede recurrir de manera anónima en un principio si es que lo desea, para pedir ayuda si está atravesando una situación que no puede estar manejando, ¿no? Sí, es un número que creo que felizmente está bastante divulgado, pero que nunca viene mal recordar. Es el 0800 4141 o asterisco 4141 si se llama desde celulares. Se puede hacer de una manera sumamente discreta, no queda ningún registro de esa llamada y es un número de consulta y de orientación sobre, puede haber mujeres o personas que tienen a alguien en su familia o en sus vecinos o vecinas que están viviendo situaciones de violencia y que se quiere saber cuáles son las posibilidades, qué se puede hacer, a dónde se puede ir, en qué se los puede ayudar. Y dependiendo del grado de riesgo de la situación, va a haber allí una persona especializada que los va a atender y los va a orientar. No es necesario hacer una denuncia policial para llamar a ese teléfono, ni nadie va a pedir ni va a presionar a la persona para que la haga. La idea es consultar. Muchas veces hay mujeres que no están psicológicamente preparadas para hacer la denuncia inmediatamente. Entonces la idea es apoyarlas, darle las respuestas que necesitan para que en el momento adecuado puedan sí hacer una denuncia. ¿Y cómo viene funcionando? Bueno, el teléfono, ayer celebramos en la Intendencia de Montevideo con la Intendenta y el Plenario de Mujeres del Uruguay los 30 años del teléfono, del 0800, que fue quizá la respuesta más emblemática en violencia de género
que estuvo alojado en la Intendencia hasta el año 2019 y a partir de ese año está administrado por InMujeres y a partir del 2021 funciona a las 24 horas del día los 7 días de la semana. Nosotros recibimos más o menos unas 1000 consultas mensuales en promedio, llevamos más de 10.000 en lo que va del año al 30 de octubre. Y nos parece que esto no es un indicador de que haya más violencia o menos. Las consultas o digamos, en el servicio de atención de mujeres ingresan unas 3.400 mujeres por año. Eso significa que hay más mujeres que están dispuestas a plantear su situación, a buscarle una salida y que están desnaturalizando, sobre todo en el interior del país, en los años más recientes, una situación injusta y una situación de tortura o de violación de sus derechos humanos. Porque de esto es de lo que se trata la violencia de género. Sí, tal cual, y poder identificarla, ¿no? Porque a veces quizás esa mujer está inmersa en eso y no puede detectarlo con la información es que sí, por ejemplo, violencia obstétrica, ¿no? Que es algo que por suerte cada vez está más sobre la mesa y se habla sobre eso, pero claro, quizás también años atrás no era un tema que sucedía, pero quizás no se lo cuestionaban, ¿no? Creo que ahí es donde la información le gana a ese tipo de violencias. Ahora, cuando hablamos de violencia, tú recién mencionabas que se trabaja en forma conjunta con diferentes ministerios. A veces nos enteramos de algunas situaciones en donde hay una pareja que ya tenía una denuncia previa o tenía 2 o 3 denuncias previas o que tenía hasta tobillera y termina de alguna manera la vida de su víctima. ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Falla el sistema? ¿Qué ustedes han podido analizar en este tiempo de gestión para entender por qué una persona que ya se animó a pedir ayuda y que se animó a hacer una denuncia termina muriendo en manos de su victimario? Sí, mira, hay una cosa que tenemos que aclarar, porque así me parece importante que se entienda y se valore el tema de la tobillera, por ejemplo. En Uruguay hay colocadas 1.500 tobilleras y hace ya 10 años que se está utilizando este sistema. No hubo ningún femicidio con un hombre con una tobillera que tuviera colocada. Esto quiere decir que tiene un 100% de efectividad. También hay que decir que no todos los casos de los varones agresores califican para llevar tobillera. Por ejemplo, un hombre que tiene una enfermedad psiquiátrica, un trastorno psiquiátrico, o que es consumidor abusivo de drogas, o que vive en situación de calle. No son personas que están en situación de poder entender, por ejemplo, cuando se les avisa, usted se está acercando a menos de 500 metros, retírese de donde está, digamos, es muy difícil en esos cumpliría casos. La función. Por eso digo que allí es importante que el sistema de salud dé las respuestas y no la policía, ¿no? Por eso el tema es tan complejo. Por eso quería aclarar, con hombres que tengan tobillera colocada no han cometido femicidio. En el caso en algunos casos donde hubo denuncia previa, hubo un caso concreto que fue un fracaso del Estado, de todos nosotros los que tenemos responsabilidad en esto, que ocurrió a principios de este año, lamentablemente. Pero esos casos son los menos. Prácticamente es un porcentaje muy, muy bajo los que sucede. En general, cuando se produce el femicidio, en general son mujeres que no han pedido ayuda previamente, que no valoraron el riesgo o que no era previsible el riesgo que corrían y no tenían denuncias ni estaban en nuestro servicio de atención de mujeres, que como decía, no siempre es un requisito haber hecho la denuncia. Hay casos en que, por eso decimos e insistimos siempre en que ante el menor signo de violencia que se consulte, que se pida ayuda, no siempre que se denuncie si no está en condiciones, pero sí que se pida ayuda de algún servicio especializado, porque ahí sí es como se puede salvar la vida. Tenemos que aclarar que en Uruguay el promedio de femicidios anual ronda los 25 mujeres y eso ya es
una desgracia tremenda como país para nosotros, aunque hubiera una. Pero la cantidad de mujeres que piden ayuda y que ingresan a nuestros servicios y son ayudadas solo por mujeres son 3.500 por año. Más una cifra similar en la Intendencia de Montevideo, más las que atiende la unidad de víctimas de Fiscalía y más las que se atienden en otras intendencias del interior. Eso significa que son muchos miles las mujeres que están pidiendo ayuda y que están salvando su vida, frente a los 25 casos aproximados anuales de femicidio, que son una tragedia igual, reitero, pero que son casos donde quizás no se valoró el riesgo que se estaba corriendo. No estoy culpabilizando por esto a las mujeres, no puede pasar a cualquiera que decimos, esto no es para tanto, esto lo puedo manejar. Sí. Y el entorno también, porque exacto. Ahí a veces cumple un rol fundamental, también, ¿no? Que una también. vecina, una hermana, una madre, una amiga pueda hacer la consulta necesaria, que también para eso está el 0800-4141, sí. Para que una madre pueda llamar y decir cómo hago ante esta situación cuando hay una negación por parte de la víctima. Exactamente. No significa que cuando suceden estos casos uno no asuma su responsabilidad. Estas cosas suceden, no somos infalibles y no tenemos por qué salir a decir que somos infalibles y que no cometemos errores. Los cometemos, quizá allí es donde el énfasis está, porque es la noticia, una mujer que la mata el padre de sus hijos. Es tremendo. Es una noticia, decididamente, pero tenemos que mirar que hay todo un panorama mucho más amplio de mujeres a las que se les está salvando la vida y se les está apoyando y estamos cumpliendo con nuestra obligación. Gracias, Mónica, por estos minutos. Siempre es un gusto recibirte acá en el programa. Gracias a ustedes.